Evangelio de hoy. Miércoles 21 de mayo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 15, versículo 1 al 8. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he hablado. Permanezcan en mí, y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Porque sin mí no pueden hacer nada. Si alguno no permanece en mí, lo tiran fuera como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen, los echan al fuego, y arden. Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que deseen, y se realizará. La gloria de mi Padre está en que den mucho fruto, y sean mis discípulos. La vid verdadera y la comunión vital. Jesús no habla de ideas, ni se limita a proponer doctrinas o valores universales. Él se revela a sí mismo como vida, como raíz, como savia que fluye desde lo invisible hasta lo concreto. Al decirnos con palabras inequívocas: yo soy la vid verdadera, no se presenta como un maestro más, ni siquiera como el más sabio de todos, sino como el único que puede nutrir verdaderamente el alma humana. El único cuya unión con nosotros no es simbólica, ni emocional, sino esencial, existencial, permanente. Jesús es la raíz de donde brota todo lo que da fruto en la vida del creyente. Y todo lo que está desconectado de él, aunque parezca florecer un tiempo, terminará marchitándose. Porque solo él es fuente, no de un fruto cualquiera, sino del fruto que permanece para la eternidad. El Padre labrador y la delicadeza de su acción. En esta imagen viva, Jesús nos introduce al corazón del Padre. No como una figura lejana, ni como juez severo, sino como labrador sabio, cuidadoso, paciente, que conoce cada rama de la vid, y no actúa con violencia, sino con amor podador. El Padre limpia, corta, acompaña el crecimiento de cada uno de nosotros. Y aunque su acción muchas veces duela, aunque nos parezca castigo o pérdida, en realidad es una obra de purificación que da lugar a una fecundidad más grande. Él no quiere ramas muertas. No quiere una fe superficial. Quiere frutos abundantes. Y está dispuesto a trabajar en lo más hondo de nuestro corazón para que lleguemos a darlos. La permanencia, condición vital. Una palabra clave aparece de forma insistente: permanecer. No basta con haber creído una vez, ni con haber sentido alguna vez la cercanía de Dios. Lo que da fruto no es el impulso fugaz, sino la fidelidad constante. El vínculo sostenido. La unión diaria. Silenciosa, pero firme con la fuente de toda gracia. El verbo permanecer en labios de Jesús no es un consejo espiritual. Es una advertencia amorosa: fuera de él no hay vida verdadera. No hay fruto, ni luz, ni fecundidad real. El alma que se aleja de él se seca, pierde su savia. Aunque tenga muchas ramas exteriores, aunque muestre hojas hermosas,
Sin él todo se convierte en apariencia. Porque solo su presencia da consistencia al crecimiento. Fruto como manifestación de la vida interior. Jesús no pide demostraciones exteriores, ni acumulación de obras vacías. El fruto que él espera es la expresión natural de una unión verdadera. El fruto no se fuerza. No se produce por presión, sino que brota con suavidad desde la raíz. El amor concreto. La humildad sostenida. La entrega silenciosa. La fidelidad escondida. Todo eso es fruto de alguien que permanece unido al Señor. Y ese fruto es el que da gloria al Padre. No porque engrandezca su nombre, sino porque hace visible su acción en nosotros. Como dice Jesús, la gloria de mi Padre está en que den mucho fruto. No se trata de dar cualquier fruto, sino de darlo en abundancia. Desde lo más profundo de una vida conectada al corazón divino. Permanecer es una decisión diaria. Permanecer en Cristo no es un estado automático ni una conquista definitiva, sino una elección que debe renovarse cada día. En medio de las distracciones, las tentaciones y los altibajos del alma es una postura interior de fidelidad amorosa. Un sí constante que no depende del entusiasmo sino de la perseverancia. Jesús no nos ofrece un cristianismo estático, sino una dinámica de seguimiento constante. Y esa permanencia se cultiva en el silencio. La oración y la fidelidad a su palabra no es una carga pesada, sino un descanso hondo para el alma que se deja habitar por el Señor. El alma como sarmiento fecundo. Cuando Jesús se presenta como la vid verdadera, está revelando una realidad espiritual que trasciende la metáfora agraria. Nuestra alma está hecha para acoplarse a su savia divina, para recibir de él la vida en plenitud, y dar frutos que hablen de esa comunión íntima. Sin esta savia el alma se marchita y se torna estéril. Pero cuando está unida, brotan en ella obras de amor, frutos del Espíritu y gestos de vida nueva. La poda que purifica. Dios Padre como viñador sabio. No tolera una vida infecunda, sino que interviene podando lo que obstaculiza el crecimiento interior. Esa poda no es un castigo, sino una expresión de su cuidado amoroso. Cortar lo que no da fruto puede doler, pero es la única vía para una existencia más plena en nuestras vidas. Esto se traduce en renuncias necesarias, desprendimientos que limpian, crisis que despiertan y decisiones que purifican. Fruto no es éxito, es amor. El fruto que Jesús espera no se mide por productividad ni reconocimiento humano, sino por el amor encarnado en la vida concreta. Amar cuando es difícil, perdonar cuando cuesta. Acompañar cuando nadie más lo hace. Ese es el fruto que glorifica al Padre, que revela la savia de Cristo en nosotros, y que hace visible su presencia en medio del mundo. No hay vida sin la vid, separados de Jesús. No solo no podemos hacer nada, sino que poco a poco vamos dejando de ser lo que somos. El alma se va secando, la fe se vuelve formal. El amor se enfría y la esperanza se oscurece. Como un sarmiento desprendido de la vid. Nos tornamos vulnerables al fuego del desánimo, al viento de las ideologías, a la esterilidad de las obras sin alma. Solo en él está nuestra raíz, nuestra fuerza y nuestro sentido. Permanecer también en la noche. No siempre permanecer en Cristo se da en la claridad de la fe. Hay momentos de oscuridad espiritual, de pruebas interiores, de sequedades prolongadas.
Pero aún ahí se nos pide permanecer aferrados a Él no por lo que sentimos, sino por quien sabemos que es. La vid no deja de sostener al sarmiento porque no haya sol. Tampoco Cristo abandona al alma que atraviesa su noche. Él permanece fiel, aun cuando nuestras fuerzas se tambalean. Frutos que se multiplican en otros. El fruto de un sarmiento unido a Cristo no se limita a sí mismo, sino que se expande. Fecunda otras vidas, inspira conversiones. Enciende fuegos nuevos cuando uno vive en Cristo. Sus palabras, sus gestos, sus obras se convierten en semilla para otros. Y se produce una red de gracia que supera su propia existencia. Esta es la fecundidad del reino, que empieza en lo pequeño, pero se expande hasta tocar realidades impensadas. El silencio como abono del alma. Permanecer en Cristo requiere espacios de silencio, donde el alma pueda escuchar. Recibir y dejarse moldear. El ruido nos desconecta. Las prisas nos arrancan. Pero el silencio abre las raíces para que la savia corra más hondo. En la soledad orante. El alma se ensancha, se nutre, se reencuentra con la voz que le dio forma. Un vínculo que requiere entrega. Estar en Cristo no es una idea piadosa, sino un vínculo concreto que implica entrega. Tiempo, disponibilidad interior. No se permanece en él desde la superficialidad, sino desde una adhesión profunda, como quien injerta su vida en otra, y deja que esa unión lo transforme desde las raíces. Eso exige confianza, apertura y decisión de vivir solo para Él. El rostro del Padre glorificado en nosotros. Cuando Jesús dice que el Padre es glorificado si damos mucho fruto, no está apelando a una lógica de rendimiento, sino a una manifestación de su rostro amoroso a través de nuestras vidas. Cada acto de amor, cada gesto de misericordia, cada opción por la verdad y la justicia, hace visible algo de Dios en el mundo. Así, no se trata solo de producir frutos para sentirnos útiles, sino de dejar que el Padre se exprese en nosotros. Que sea glorificado en la humilde transparencia de nuestra entrega cotidiana. El alma como tierra buena. El sarmiento que permanece en la vid no solo recibe vida, sino que la encarna en un proceso de maduración interna. El alma se convierte así en tierra buena, donde la palabra germina. Crece y da fruto a su tiempo, pero para eso necesita también ser arada por la humildad, regada por la oración y abrigada por la fe. No hay fruto verdadero sin un trabajo interior que abrace el ritmo lento del reino, que no busca rapidez, sino profundidad. Las heridas como lugar fértil. El viñador no desprecia los sarmientos heridos, sino que los cuida con esmero. Jesús tampoco se aleja de nuestras debilidades, sino que las asume, las transforma, y las convierte en tierra fértil donde puede brotar un fruto inesperado. A menudo es en nuestras heridas más profundas donde se abren los surcos, por los que entra su savia de amor. Esas mismas grietas que creíamos motivos de rechazo, son las que permiten que la gracia fecunde nuestra interioridad. Unión indisoluble y activa. Jesús no propone una unión simbólica sino vital, concreta y transformadora. Estar en Él no es solo tenerlo en la mente, sino vivir desde su espíritu. Respirar con su aliento, actuar con su impulso, y decidir con su mirada de amor. Esta unión no es pasiva, exige apertura y colaboración, pero también es indisoluble.
Porque nada puede separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Una permanencia que resiste el invierno. Toda vida experimenta estaciones. Y el invierno no es ausencia de vida, sino un tiempo necesario de interiorización. De igual manera el alma también pasa por inviernos espirituales, donde la fe parece dormida y los frutos escasean. Pero incluso ahí la unión con Cristo no se interrumpe. Permanece bajo la superficie, guardada como semilla de promesas que brotarán en la primavera del alma. El gozo de ser podados por amor. Aunque la poda puede parecer dura. Cuando se reconoce el amor que la motiva, se convierte en motivo de gozo espiritual. Ser podado por el Padre es ser mirado de cerca. Cuidado en lo profundo purificado para ser más fecundo. Las pérdidas, los fracasos. Las situaciones que no entendemos. Pueden ser expresión de esa poda amorosa que libera espacio para nuevos brotes de vida. La palabra que limpia. Jesús dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Esa palabra tiene poder purificador. No solo por lo que enseña sino por la gracia que contiene. Cuando la palabra habita en nosotros no somos los mismos. Ella atraviesa, ilumina, poda, renueva y transforma nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Es una poda interior que nos dispone a permanecer y dar fruto en él. La oración que nace de la unión. Cuando Jesús dice que si permanecemos en él, y sus palabras permanecen en nosotros, podemos pedir lo que queramos y se nos dará. No está prometiendo una respuesta mágica, sino una oración transformada por la comunión con su corazón. El que permanece en Cristo no pide desde su ego, sino desde el Espíritu. Desde un deseo alineado con la voluntad del Padre. Y esa oración purificada por el amor siempre es escuchada porque brota del mismo Jesús que ora en nosotros. Sarmientos que se sostienen entre sí. La imagen de la vid nos recuerda también que no somos sarmientos aislados, sino unidos por la misma savia que circula por el cuerpo de Cristo. Nos necesitamos unos a otros para permanecer, para alentarnos, para corregirnos con amor y para sostenernos en la noche. La comunidad de fe no es un adorno, sino una necesidad vital. Porque juntos formamos la vid que glorifica al Padre. La fecundidad que no se ve. A veces el fruto no es evidente a nuestros ojos. Pero eso no significa que no exista. Hay frutos silenciosos escondidos, que solo Dios ve y que brotan en el silencio de una fidelidad escondida. Una ofrenda secreta o una renuncia conocida solo por Él. Esa fecundidad invisible es a menudo la más preciosa. Porque se da sin buscar reconocimiento, solo por amor. El peso amoroso de la permanencia. Permanecer no es simplemente estar, sino permanecer con el corazón entero. En fidelidad amorosa incluso cuando el viento arrecia. Cuando la noche es larga, cuando la poda duele. O cuando el fruto tarda en llegar, permanecer es abrazar la cruz desde dentro. Sin huir, sin negociar, sin esconderse. Sabiendo que en esa adhesión firme, silenciosa y a veces incomprendida, el amor madura y glorifica al Padre. El misterio de una fecundidad que atraviesa el tiempo. Los frutos que el Señor busca en nosotros no siempre se ven de inmediato, porque muchas veces maduran en otros. A partir de lo que sembramos en silencio. Con lágrimas. Con sacrificio, con paciencia. Los frutos de Dios no son instantáneos. Porque no son productos.
sino procesos de salvación. Brotes de eternidad en la tierra, que florecen cuando el Espíritu lo dispone, y no cuando nosotros lo exigimos. El corazón limpio como espacio de savia. Cuando Cristo habita en nosotros, no solo nos alimenta con su palabra, sino que purifica el corazón para que se vuelva transparente a su acción. La limpieza del corazón es indispensable para que el fruto sea auténtico, y no una apariencia decorativa. El corazón limpio no es el que no cae, sino el que se deja levantar, perdonar y transformar una y otra vez, por la misericordia del viñador. Dar fruto es dejarse amar. En el fondo el fruto que espera el Padre no es el éxito humano, ni las obras visibles, sino la capacidad de dejarnos amar por Cristo, de ser moldeados por su ternura, de permitirle que Él nos transforme por dentro. Un alma que se deja amar, incluso en su miseria, ya está dando el fruto más precioso, la apertura confiada a una gracia que no se compra, que no se exige sino que se recibe con fe y humildad. No producir, sino entregar. En el mundo todo se mide en función de la productividad, del rendimiento del resultado visible. Pero Jesús invierte esa lógica, porque no nos pide que produzcamos como máquinas, sino que entreguemos el corazón como hijos. El fruto no nace de nuestra eficiencia, sino de nuestra entrega confiada, de nuestra disponibilidad a que Él viva en nosotros, y actúe a través de nuestra pobreza ofrecida con amor. La permanencia que modela la identidad. El que permanece en Jesús no solo cambia su conducta, cambia su ser, su identidad profunda, su manera de estar en el mundo poco a poco. El alma se va configurando a Cristo, hasta que puede decir con San Pablo, ya no soy yo quien vive. Es Cristo quien vive en mí. La permanencia constante, silenciosa y perseverante esculpe nuestra alma a imagen de la suya. Los frutos como presencia extendida de Cristo. El fruto verdadero que brota de nuestra unión con Cristo. No es otra cosa que Él mismo manifestándose en nosotros. Su paciencia hecha carne en nuestro trato con los demás. Su ternura en nuestras palabras. Su justicia en nuestras decisiones. Su perdón en nuestras relaciones. Dar fruto es ser una extensión viva de su presencia. Una encarnación renovada del Evangelio que no se predica solo con palabras, sino con gestos concretos. El dolor del sarmiento separado. El que se separa de Cristo no solo se aleja de una idea, sino que se aparta de la fuente de la vida misma, y comienza a secarse por dentro. Aunque no lo note enseguida sin la savia que viene de él. El alma se endurece, pierde sensibilidad. Se cierra al prójimo y vive en una esterilidad disfrazada de autosuficiencia. Jesús no lo dice como amenaza, sino como advertencia de amor, que nos llama de nuevo a la comunión vital con Él. Frutos para alimentar a otros. El fruto que damos no es para nosotros mismos, sino para los demás. Como el fruto de la vid que se convierte en vino para alegrar a otros. Así también, lo que brota de nuestra unión con Jesús es alimento espiritual para los que tenemos cerca. Es alegría compartida, consuelo ofrecido, esperanza multiplicada. Paz derramada en un mundo que a menudo tiene hambre de sentido y sed de Dios. La gloria de Dios en una vida que ama. La gloria del Padre no se manifiesta en demostraciones espectaculares, sino en una vida que ama, que da fruto, que permanece.
y que refleja su luz silenciosamente. El discípulo que vive unido a la vid se convierte en un sacramento vivo de esa gloria. Porque lleva en sí mismo la belleza de un Dios que no deja de dar, de nutrir, de acompañar y de hacer florecer la vida donde parecía no haber nada. Silencio donde madura el fruto. Hay un silencio interior que no es vacío, sino plenitud contenida. Silencio en el que el fruto se forma ocultamente, sin ruido, sin estridencia, sin la ansiedad del reconocimiento. Es el silencio de quien está unido a Cristo. No por necesidad momentánea, sino por decisión libre y total. Por la madurez de un amor que ya no necesita justificarse. Porque se sabe enraizado en el único que no cambia. En el único que salva. La poda como pedagogía divina. Cuando el Padre poda no mutila, sino que libera no castiga, sino que afina no anula, sino que depura con sabiduría perfecta. La poda nos duele porque nos desprende de lo que pensábamos esencial, pero que quizás ya era un lastre invisible. Algo que restaba savia en lugar de fortalecerla. La pedagogía divina de la poda nos prepara para un fruto más abundante, más puro, más libre de mezclas. El alma como sarmiento obediente. Un sarmiento no decide hacia dónde crecer, ni en qué dirección orientarse. Se deja guiar por la vid, por la estructura que la sostiene, por la fuerza que le viene desde el interior de otro. Así también el alma cristiana debe aprender a no imponer su propio camino, sino a recibirlo de Cristo, a dejar que sea su vida la que nos moldee, su voluntad la que nos oriente, su amor el que nos impulse hacia la entrega y la comunión. No se puede fingir el fruto. El fruto espiritual no se puede fabricar artificialmente, porque tarde o temprano revela si es verdadero o no. El fruto auténtico brota de la unión interior, no del esfuerzo exterior, de la humildad del alma, no de su vanagloria. No se trata de aparentar santidad, sino de vivirla desde dentro, de forma callada, profunda, constante, y en disponibilidad a lo que Dios quiera hacer a través de nosotros. La vid como herida abierta de amor. Cristo es la vid verdadera. Pero no es una vid protegida del dolor, sino una vid que ha sido traspasada, lacerada, y ofrecida por nosotros. El vino que brota de esa vid es sangre derramada. Es vida entregada, es el amor llevado hasta el extremo. Por eso el fruto que da el cristiano unido a él también lleva algo de esa herida. También pasa por la entrega, por la cruz, por la donación generosa y sin condiciones. Una comunión sin reservas. Permanecer en Cristo no admite reservas. No se puede estar unido a medias. No se puede vivir una espiritualidad fragmentada, que se reserva zonas del alma para sí. El sarmiento o está unido o está seco. No hay un estado intermedio. Por eso Cristo llama a una comunión total, en la que no haya áreas que no le pertenezcan, ni rincones donde no llegue su luz, ni heridas que no queramos abrirle para que la sane. El gozo escondido en la fidelidad. El alma que permanece en Cristo descubre un gozo que no depende de las circunstancias. Un gozo sereno, hondo, invulnerable al paso del tiempo. Porque no se basa en lo que cambia, sino en la permanencia del amor eterno. Ese gozo es fruto de la fidelidad perseverante, de la vida escondida con Cristo en Dios. Y es más real que cualquier alegría efímera.
Porque nace del Espíritu y no de los caprichos del mundo. El amor como única savia. La verdadera savia que corre entre la vid y los sarmientos es el amor. No un amor teórico, sino el amor crucificado, el amor que lava los pies, que perdona 70 veces 7, que ofrece la otra mejilla, que ora por los que lo persiguen. Permanecer en Cristo es permitir que ese amor sea la única ley, la única norma, el único alimento del alma, sin miedo a que nos rompa por dentro para reconstruirnos a su imagen. Cristo nos habita para fructificar. No somos nosotros quienes producimos fruto, sino Cristo quien lo da en nosotros. Cuando lo dejamos vivir en nuestra alma, cuando lo dejamos respirar en nuestras palabras, cuando lo dejamos actuar en nuestra carne débil. El fruto no es mérito. Es gracia y solo nace cuando permitimos que Cristo nos habite sin condiciones. Cuando no lo encerramos en un rincón, sino que le damos toda la casa. Todo el tiempo, todo el corazón. El fruto como testimonio del reino. Cada acto de amor verdadero. De justicia evangélica. De compasión silenciosa. Cada oración ofrecida desde la cruz. Cada entrega sin reconocimiento. Es un fruto que grita silenciosamente al mundo que el reino de Dios ya está presente. Que el Padre sigue siendo glorificado en la tierra. Que Cristo no ha dejado de vivir en sus discípulos. Y que la vid verdadera no ha dejado de alimentar al mundo con su amor eterno. Unidos a la raíz que no falla. Estar injertados en Cristo significa no depender de nuestras propias fuerzas, ni construir nuestra vida sobre la arena inestable del mundo, sino sobre la raíz sólida del Hijo Eterno, que no engaña, que no cambia, que no traiciona. Quien se une a Cristo por dentro no necesita temer el invierno, ni el viento, ni la sequía, porque sabe que la raíz está viva, fecunda, inagotable, y que nada podrá secar esa savia que viene del corazón del Padre. Desaparecer para que Él crezca. El sarmiento que se obsesiona consigo mismo, con su forma, con su apariencia. No da fruto solo el que se olvida de sí, el que deja de contemplarse para entregarse. Puede dar vida a otros. El fruto no nace del narcisismo espiritual, sino de la renuncia amorosa, de la oblación diaria, del vaciamiento interior. Para que Cristo sea en nosotros lo que nosotros no podemos por nuestra cuenta. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya, decía el Bautista. Y también el sarmiento que quiere dar fruto debe hacer suyas esas palabras. La cruz como condición de fecundidad. No hay fruto verdadero sin cruz. Así como no hay vino sin uva prensada. Ni semilla que germine sin antes morir en la tierra. La fecundidad del discípulo no es glamorosa. Es dolorosa, escondida, trabajada en las noches silenciosas del alma. Cuando uno se ofrece aunque nadie lo vea. Cuando ama aunque no le devuelvan amor. Cuando sirve aunque lo hieran. Allí está la cruz. Pero también allí se esconde el germen más puro del fruto eterno. La palabra que limpia. Jesús declara que los discípulos están ya limpios por la palabra que Él les ha hablado. Su palabra no solo consuela, sino que purifica, arranca, corrige. Quita lo que impide crecer. Y deja en nosotros solo lo que conduce al amor verdadero. Escuchar su palabra no es solo llenarse de ideas, sino dejarse transformar. Permitir que esa voz atraviese la dureza del alma, hasta hacernos transparentes a su luz.
disponibles para su voluntad. Dios glorificado en lo pequeño. El Padre es glorificado no solo en milagros y hazañas, sino también en gestos ocultos, en frutos humildes, en actos silenciosos de caridad que nadie ve. Pero cada uno de ellos, por pequeño que parezca, es una floración del reino, una manifestación del poder de la vida eterna en las ramas más frágiles. Dios no se glorifica en nuestro éxito sino en nuestra fidelidad. En el sí constante del que persevera. Aunque parezca que no cambia nada. Aunque todo siga igual. Separarse es marchitarse. Separados de mí no pueden hacer nada, dice Jesús. No es una amenaza. Es una advertencia amorosa. Como la de una madre que sabe que su hijo se perderá si se aleja. Quien se desconecta de Cristo pierde el rumbo. Y aunque siga haciendo cosas, ya no hay fruto verdadero. Solo ramas secas. Ruido sin savia. Apariencia sin vida. El alma que deja de vivir unida al corazón de Cristo, poco a poco se va apagando. Incluso si por fuera sigue ocupada en 1000 tareas. La fecundidad no es ruido. Dar fruto no significa estar ocupado. Ni tener muchos proyectos. Ni ser conocido o admirado. El fruto del que habla Jesús es el fruto del Espíritu. Invisible, silencioso, lleno de ternura, justicia. Paciencia, gozo, fe, mansedumbre. Dominio propio, como dice San Pablo. Ese fruto solo nace cuando el alma se deja habitar por el Espíritu. Y no cuando simplemente multiplicamos las actividades. La fecundidad del reino es una fecundidad de gracia. No de ansiedad. El misterio de la permanencia. Permanecer en Cristo es un misterio, una gracia continua. No algo que se logra una vez y ya está. Sino una relación que se cuida a diario. Como el amor que necesita renovarse. Alimentarse, protegerse del desgaste. Es vivir desde dentro de su corazón. No desde nuestras fuerzas, es respirar con su respiración. Mirar con su mirada. Actuar desde su amor y confiar incluso cuando no entendemos los caminos. Discípulos glorificando al Padre. La gloria del Padre es que demos mucho fruto. Porque cada fruto habla de su Hijo. Y cada vida transformada es un canto a su misericordia. Nosotros como sarmientos humildes, solo podemos ofrecer al mundo lo que de él hemos recibido. Por eso, dar fruto no es una conquista, sino una respuesta amorosa a una vid que nunca deja de entregarse. Glorificar al Padre es dejar que Cristo viva en nosotros hasta el extremo. Sin barreras, sin condiciones, sin resistencias. Toda la vida al servicio de la vid. Una vida entera puede convertirse en un solo racimo de amor ofrecido al mundo. Si es vivida unida a Cristo. Desde el amanecer hasta la noche. Desde el gozo hasta la prueba. Desde la oración hasta el servicio. No hay instante perdido cuando se vive en él. No hay momento sin fruto cuando todo está injertado en su voluntad. Toda vida, incluso la más escondida, puede glorificar al Padre si no se separa de la vida eterna. Si deja que la savia divina corra libremente por cada rincón del alma. Vivir para fructificar, no para aparentar. Una rama no tiene sentido por sí sola, no se busca a sí misma. No se adorna para brillar con luz propia, sino que existe únicamente en función del fruto que nace de ella. En el mundo vivimos presionados por la apariencia, por la necesidad de validación, por la imagen que proyectamos.
Pero Jesús nos recuerda que lo único que permanece es el fruto. No el brillo, no la fama, no el éxito. El fruto es amor concreto y el amor para hacerlo. Ha de darse, ha de perderse, ha de morir como la semilla que cae en la tierra. El silencio como tierra fértil. Mucho del crecimiento espiritual no se ve. Ocurre en el secreto, en lo invisible. Como las raíces que crecen en lo hondo sin alarde, sin testigos. Es en el silencio del alma donde Dios trabaja con más profundidad. Y donde la vid nos regala su savia sin que lo notemos. Permanecer en Cristo es también permanecer en silencio interior. Guardando su palabra, masticando su verdad. Dejando que penetre hasta la raíz de nuestra alma sin prisa, sin ansiedad. No resistir la poda. Cuando el Padre poda, no lo hace por dureza, sino por amor, porque quiere que demos más fruto, y sin embargo, nuestra primera reacción suele ser resistir. Temer cerrar el corazón, pero la poda es bendición. Porque corta lo innecesario. Lo que estorba, lo que nos debilita sin que lo notemos. Cada sufrimiento abrazado con fe. Cada desprendimiento consentido por amor. Es un acto de entrega que prepara nuevos frutos. Frutos que de otro modo no podrían nacer. Estar en Él, no solo creer en Él. Permanecer en Jesús no es solo creer que existe. No es tenerlo como referente externo. Como modelo lejano es estar en Él. Como el sarmiento está en la vid. Como la sangre está en el cuerpo. Como el aire en los pulmones. Una fe verdadera no es solo aceptación mental. Es comunión vital, es una vida que se alimenta de la suya. Que respira con su espíritu, que se construye en su palabra. Frutos que duran más allá del tiempo. El mundo admira logros efímeros. Pero Jesús desea frutos que permanezcan. Frutos que nacen del amor, de la fe, del perdón. Del sacrificio escondido. Son los frutos que el tiempo no destruye. Que la muerte no borra. Porque están grabados en el corazón de Dios. Cada palabra dicha con verdad. Cada gesto de ternura, cada oración susurrada por amor. Es fruto eterno y queda aunque nadie lo reconozca. Cristo, raíz de la esperanza. En un mundo donde todo se tambalea. Donde las seguridades humanas se diluyen. Cristo es raíz, firme esperanza que no defrauda. En él el alma encuentra reposo incluso en medio de la tormenta. Su presencia silenciosa nos mantiene de pie. Incluso cuando todo alrededor parece desplomarse. Estar en Él no es escapismo, sino firmeza interior. Resistencia mansa. Alegría sin causa visible. La unidad con Cristo transforma todo. Cuando estamos en Él, incluso lo cotidiano se transfigura. El trabajo ordinario se vuelve ofrenda. Las conversaciones son tierra de siembra. El cansancio es participación en su cruz. La alegría una anticipación del reino. Todo, absolutamente todo. Puede ser fecundo si estamos unidos a Él. Porque no vivimos por cuenta propia. Sino que es Cristo quien vive y actúa en nosotros. El peligro de la autosuficiencia espiritual. Hay un peligro sutil que crece cuando uno deja de mirar a Cristo. Y comienza a mirar sus frutos, sus obras, su experiencia. La autosuficiencia espiritual es el cáncer del sarmiento. Porque lo separa de la vida aunque no lo parezca. Porque empieza a vivir de sí mismo. Y no de Dios. Jesús lo dice con fuerza: separados de mí no pueden hacer nada. Nada que dure, nada que salve, nada que conduzca al reino. El dolor de ser separado de la vid.
El destino del sarmiento separado es trágico. Porque queda seco inerte. Condenado al fuego, pero más que un castigo. Es la consecuencia natural de haberse alejado de la fuente de la vida. Cuando una alma deja de vivir en Cristo, comienza a deteriorarse por dentro. Se endurece, pierde frescura, ternura, fe. Y ya no puede dar nada verdadero. Solo dispersión, vacío, ruido. La separación de Cristo es la raíz de toda esterilidad. Revestidos de su vida. Solo cuando estamos en Cristo revestidos de Él, configurados a su corazón, comenzamos a vivir de verdad. No como supervivientes sino como hijos libres. Fecundos, llenos de espíritu, llevamos su presencia al mundo no porque sepamos mucho, sino porque estamos unidos a Él como la rama al tronco. Y por eso donde vamos llevamos fruto aunque no lo veamos. Aunque no lo midamos porque Él está vivo en nosotros. Y su vida fluye silenciosa pero imparable. La obediencia del sarmiento. El sarmiento no elige por dónde crecer ni decide qué fruto dará. Ni cuándo ni cuánto, solo permanece unido a la vid. Y deja que la vida fluya, así también nosotros. No estamos llamados a planear grandes obras por cuenta propia, sino a obedecer. A escuchar, a seguir el ritmo de Dios. La obediencia no es esclavitud, sino humildad activa, apertura confiada. Certeza de que el viñador sabe lo que hace y no se equivoca nunca. Un amor que se contagia por los frutos. El amor no necesita ser explicado, se nota por sus frutos. Una vida unida a Cristo comienza a amar como Él. A sufrir con los que sufren, a perdonar como Él perdona. A entregarse sin buscar nada a cambio. Este amor no nace de nosotros, sino que fluye desde Él y se expande. Como savia que alcanza otras ramas. Otros corazones sin detenerse. Quien permanece en Cristo comienza a contagiar su modo de amar. Aún sin darse cuenta. La oración que nace de la unión. Jesús dice que si permanecemos en Él, y sus palabras permanecen en nosotros, podremos pedir lo que queramos y se nos concederá. Pero no se trata de una fórmula mágica, ni de un permiso para exigir cualquier cosa, sino de una oración que brota desde la unión más íntima con su voluntad. Desde un corazón que ya no pide por egoísmo, sino por amor, por el reino, por la salvación del mundo. El fruto de esa oración es paz, confianza y fecundidad invisible. La glorificación del Padre. Jesús nos revela algo inmenso, que el Padre se glorifica cuando damos fruto. Y cuando ese fruto permanece. El propósito de nuestra vida no es solo salvarnos, ni siquiera solo amar, sino glorificar al Padre con nuestros actos, con nuestras decisiones, con nuestra existencia fecunda. Cuando un alma produce fruto bueno, aunque sea ocultamente, el Padre es glorificado, su nombre es exaltado. Su reino avanza. La fecundidad silenciosa. El fruto más verdadero es a menudo invisible. Ocurre en lo escondido, en el alma que sufre en silencio. En el corazón que ama sin ser amado. En la fidelidad diaria, que no se cansa de dar sin esperar. A los ojos del mundo eso no parece valer nada, pero para el Padre, cada acto de amor oculto es fruto eterno. Cada sarmiento fiel, aunque parezca seco a los ojos humanos, está lleno de savia si permanece en la vid. Discernir si estamos unidos a Cristo. Es necesario preguntarnos cada día si seguimos unidos a Cristo. Si estamos permitiendo que su vida nos atraviese.
o si nos hemos ido secando por dentro. Aunque sigamos actuando exteriormente, permanecer no es estar quietos, sino estar atentos. Dispuestos dóciles a su espíritu. Discernir es escuchar a Dios dentro. Dejar que nos hable a través de su palabra, de la iglesia, de la vida misma, y responder con confianza. La alegría de permanecer. Quien permanece en Cristo descubre una alegría nueva, distinta a las alegrías del mundo. Es una alegría que brota del alma, que no depende de las circunstancias, que resiste incluso en medio del dolor, porque no está basada en lo que pasa, sino en aquel que nunca pasa. Esta alegría es el signo más puro de que estamos unidos a la vid, porque Cristo mismo es nuestra alegría. ¿Y quién lo posee? Nada le falta aunque le falte todo. La libertad del sarmiento. El sarmiento no vive tenso. No se preocupa por producir fruto. Solo permanece en la vid y el fruto llega. La verdadera libertad consiste en eso. En no vivir obsesionados con los resultados, sino confiados en el viñador. Libres para amar, para servir, para vivir desde dentro. Sin máscaras, sin metas egoístas, libres para dejarse podar. Corregir, conducir, esa es la libertad de los hijos de Dios. No basta con estar cerca, hay que estar dentro. Hay muchos que caminan cerca de Jesús, que admiran su figura, que rezan cuando lo necesitan, pero no están realmente unidos a Él. No basta con estar cerca de la vid. Hay que estar injertados en ella, fundidos en su amor, sostenidos por su palabra. Cristo no quiere admiradores. Quiere sarmientos vivos, que vivan de su misma vida, y que se dejen conducir por su espíritu. El juicio es la separación de la vid. El juicio último no será sobre cuánto hicimos, sino sobre si estábamos unidos a Cristo. Porque de esa unión nace todo lo demás. Seremos juzgados por el amor, pero no un amor sentimental, sino encarnado, concreto, que solo puede nacer de la unión con Él. Estar o no estar en la vid. Ser o no ser fruto de su amor. Eso es lo que decidirá la verdad eterna de nuestra vida. La poda como acto de amor. El Padre no poda por castigo sino por amor. El cuchillo que corta también cuida. También sana, también prepara para el crecimiento futuro. En nuestras vidas, la poda puede ser una pérdida, una enfermedad, una humillación, una sequedad interior, que no entendemos en el momento, pero que en las manos del viñador celestial es un acto de delicada preparación para que demos más fruto aún. Aceptar las estaciones del alma. El sarmiento no da fruto todo el año, hay estaciones. Inviernos del alma, silencios de Dios. Sequías que purifican y que no deben alarmarnos, sino ser vividas en fe. Quien permanece en la vid no teme las estaciones, porque sabe que el fruto no depende de sí mismo, sino del paso fiel de Dios por su vida. La paciencia es fe al ritmo del cielo, y también es fruto de una confianza madura. La vid no abandona al sarmiento seco. Cuando un sarmiento comienza a secarse, la vid no lo rechaza inmediatamente. Espera, alimenta, intenta devolverle la savia. Así también Cristo no nos abandona cuando nos enfriamos, cuando dudamos, cuando caemos en la rutina o el pecado. Su amor insiste, no deja de fluir hasta el último momento, antes de que el sarmiento se separe del todo. Él sigue ofreciendo la vida. Sigue llamando, sigue esperando.
Permanecer también cuando duele. No es difícil permanecer en Cristo cuando todo va bien. Cuando la oración fluye. Cuando sentimos consuelo. Pero el verdadero fruto nace cuando permanecemos incluso en la noche. Cuando la cruz pesa, cuando parece que Dios calla. Esa fidelidad sin sentir, esa permanencia sin evidencias, tiene un valor inmenso ante el Padre. Y es semilla de una fecundidad futura que aún no vemos. El amor como signo de unión. No hay mayor señal de que un alma permanece en Cristo que el amor. No el amor de palabra, sino el que se convierte en obras. En gestos, en servicio concreto, en perdón ofrecido. En acogida al que sufre. El amor verdadero, el que nace del corazón de Cristo. Se reconoce porque no busca nada para sí. No se cansa. No se enorgullece y da la vida cada día. El fruto que permanece es eterno. Jesús no quiere cualquier fruto, sino un fruto que permanezca. El mundo ofrece resultados rápidos. Éxitos visibles pero pasajeros. El fruto de Cristo es profundo. Invisible a veces, pero eterno porque toca almas. Transforma corazones, edifica la vida interior. Ese fruto no desaparece. Ni aunque el cuerpo muera. Ni aunque el mundo olvide. La comunidad de los sarmientos. Ningún sarmiento crece solo, todos formamos parte de una misma vid. Y nuestros frutos se entrelazan. Se sostienen unos a otros. La vida cristiana no es aislada, sino comunional. Cada alma fecunda ayuda a otras. Y el sufrimiento de uno purifica a muchos. Por eso, vivir unidos a Cristo también significa vivir unidos entre nosotros. Como ramas de una misma savia. Como iglesia viva. La elección amorosa del viñador. Jesús dice, no son ustedes los que me han elegido a mí, sino yo quien los ha elegido a ustedes. Esta elección no es una preferencia superficial, sino un amor eterno, que precede todo, que sostiene todo, y que nunca se retira. Aunque nosotros lo olvidemos, Él no se olvida. Aunque lo neguemos, Él no retira su elección. Porque el amor del viñador es irrevocable. Y gratuito. Permanecer es confiar. Permanecer no es resistir con fuerza, sino confiar con abandono. Saber que la vid sostiene. Aunque no lo sintamos. Que la savia fluye. Aunque parezca que nada cambia. Es un acto de fe silenciosa. Que no necesita pruebas, sino una entrega continua. El alma que confía se deja llevar. Se deja nutrir. Y así produce más fruto que la que se esfuerza por lograrlo sola. El corazón como tierra fértil. El corazón del discípulo es como la tierra donde la savia se convierte en fruto. Si está endurecido, no puede recibir la vida. Si está distraído, no reconoce la vid. Por eso, cultivar el corazón en silencio. En escucha. En oración sincera. Es esencial para permanecer unidos. La tierra fértil no se ve desde fuera, pero lo muestra por su fruto. Así también el corazón que ha sido trabajado por Dios se vuelve fecundo sin que lo sepa. La fecundidad invisible. A veces el fruto no se ve, ni lo ve el mismo sarmiento que lo produce. Porque no siempre la fecundidad del alma se expresa en hechos visibles, ni en obras reconocidas.
Hay frutos que nacen en lo oculto. En el silencio de una oración constante. En la fidelidad a lo pequeño. En la aceptación del dolor sin quejas. En el amor ofrecido donde nadie lo ve. Así actúa el Espíritu en quien permanece unido a Cristo, haciendo germinar vida donde parecía solo rutina, y preparando cosechas eternas que solo Dios conoce. El alma como vaso que recibe. Permanecer en Cristo no es tanto hacer cosas, como dejarse llenar por Él. Ser sarmiento no es producir por propia iniciativa, sino dejar que la vida de la vid fluya. Transforme. Moldee el alma por dentro. Como un vaso vacío que no se llena por sus paredes, sino por lo que viene de lo alto. Así también el alma que se abre al Cristo viviente se convierte en morada fecunda, en lugar de paso para el amor del Padre. La fidelidad cotidiana. El permanecer no se da solo en momentos extraordinarios, sino en lo cotidiano. En la perseverancia silenciosa de cada día. En las mismas palabras de oración repetidas sin novedad. En las pequeñas decisiones de amor que nadie ve. En el trabajo hecho con rectitud aunque canse. La fidelidad sencilla. La que no brilla. La que no espera recompensa. Es una expresión profunda de permanencia. Porque en ella el corazón se entrega sin condiciones. Y se une a Cristo en la cruz de lo ordinario. El peligro de la autosuficiencia. Separado de mí no pueden hacer nada, dice el Señor. Y esa es la gran tentación del alma creyente. Pensar que puede producir fruto por sí sola. Que puede vivir la fe sin estar constantemente unida a la fuente. La autosuficiencia espiritual es el inicio de la esterilidad. Porque corta el canal de la gracia. Y sustituye la vida con obras vacías. La vid no se alimenta del esfuerzo, sino de la entrega confiada. Y de la apertura humilde. A lo que Dios quiere dar. La docilidad del sarmiento. El sarmiento no elige la forma que tomará. Ni el tipo de fruto. Ni el tiempo en que lo dará. Solo se deja guiar por la vid. Se deja nutrir. Y se somete al cuidado del viñador. Esta docilidad es también una actitud del alma que permanece en Cristo. No se impone. No se apresura. No reclama el lugar que quiere, sino que se dispone a hacer lo que Dios desee. Cuando Él lo decida. Como Él lo vea mejor. El dolor como lugar de unión. Hay sufrimientos que se vuelven lugar privilegiado de unión con Cristo. Momentos en que todo parece oscuro. Pero en los que se experimenta una cercanía invisible. Como la savia que corre por dentro del sarmiento sin ser vista. El alma que en medio del dolor sigue permaneciendo. Sigue creyendo. Sigue amando. Se une al crucificado de una manera única. Y el fruto que brotará de ahí será de los más preciosos. Porque fue regado con lágrimas y sostenido con fe pura. La obediencia como savia. La obediencia al Evangelio. La apertura a la voluntad del Padre. Es como la savia que circula sin cesar entre Cristo y el alma. No es una obediencia legalista, sino amorosa. Confiada. Fruto del deseo de agradar a Dios. De vivir en Él. De dejar que Él haga su obra sin resistencia. Esta obediencia, hecha desde dentro, es la que verdaderamente transforma al corazón. Y le da la forma del Hijo.
El alma escondida en Cristo. Permanecer en Cristo es también esconderse en Él. Vivir en su interior. Habitar su corazón como morada. Y desde allí mirar la vida. Actuar. Decidir. Amar. Es un habitar invisible. Claro río. Como la raíz que no se ve. Pero sostiene el árbol entero. El alma escondida en Cristo no busca ser vista. Ni reconocida. Solo quiere que Él viva en ella. Y que su vida sea reflejo de la suya. El fruto como gloria del Padre. Jesús nos dice que el Padre es glorificado cuando damos fruto abundante. No cuando brillamos. Ni cuando acumulamos logros humanos. Sino cuando nuestra vida se vuelve fecunda para los demás. Cuando lo que somos y vivimos en Cristo se convierte en bendición para otros. En alimento. En luz. En consuelo. En fe compartida. Esa fecundidad. Esa irradiación silenciosa de Cristo en nosotros. Es lo que llena de alegría el corazón del Padre. Una vida para dar vida. El sarmiento existe para dar fruto. Y el fruto no es para sí, sino para otros. Así también el discípulo vive para que otros vivan. Recibe vida para transmitirla. Es bendecido para bendecir. Alimentado para alimentar. Solo así la vida cristiana cumple su sentido más profundo. Ser canal de amor. Instrumento de Dios. Rama viva que multiplica la vida divina en el mundo. Hasta que toda la creación reconozca que en Él está la fuente. Y fuera de Él no hay nada. Permanecer en Cristo, como nos revela el Evangelio de Juan, es la clave para que nuestra vida se transforme en un manantial inagotable de amor y de frutos espirituales. Es un llamado a la entrega total. A la apertura constante a su vida que fluye en nosotros. Y a la renuncia de toda autosuficiencia que impida esa comunión profunda. Sin esta unión con la vid verdadera, nuestro esfuerzo es vano. Y nuestra existencia carece de la fuerza que da sentido a todo. Cristo quiere que seamos no solo sus seguidores, sino también sus ramas vivas. Unidas íntimamente a Él. Que permitan que su savia divina circule en nuestra alma. Que transformen nuestro corazón para que, a su vez, podamos ser fuente de vida y esperanza para quienes nos rodean. El fruto abundante no es producto de la casualidad, ni de la mera buena voluntad humana, sino la consecuencia natural de permanecer en Él. Y dejar que Él viva en nosotros. Este camino de permanencia es una invitación constante a la humildad, a la paciencia y a la fidelidad. Especialmente en los momentos en que no se ve el fruto. Cuando la prueba o el silencio parecen dominar. Pero incluso en esas horas oscuras, el sarmiento permanece porque sabe que la vida de la vid no cesa. Y que la savia que él recibe es la que sostiene y alimenta. En definitiva, el mensaje de Juan 15, 1-8 nos llama a una vida de intimidad con Cristo. De total confianza. Y de amor fecundo. Es la invitación a dejar atrás toda pretensión de autosuficiencia. Para descubrir que en Él somos verdaderamente libres. Fuertes. Y capaces de dar fruto eterno. Que esta palabra se arraigue profundamente en nuestro corazón. Y nos impulse cada día a buscar esa unión profunda con Jesús. Porque solo en Él encontramos la verdadera vida. Y solo permaneciendo en Él podemos cumplir la misión que nos ha confiado.
de ser luz y esperanza en un mundo que tanto lo necesita. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.